Hola, ¿cómo estás? Siéntete muy bien recibido a esta cápsula. Hoy es la número 29 de la psicología del éxito, basada en el texto del mismo nombre, Psicología del éxito, del coach español Mario Luna. Venimos de la entrega anterior, bueno, estamos en YouTube, en el canal que se llama Master Vidal, y hay varias líneas, unas de desarrollo personal, con algunos otros textos, y otras de carácter literario. Entonces, pues, date un paseo por ahí, ahora que hay tiempo entre la pandemia y las vacaciones, considero que hay material de calidad, material potenciador para tu vida, para transformarnos. En la entrega anterior veníamos sobre el cambio que puede generar en nosotros el dejar de sentir envidia, sino como sentimiento, porque es complicado, aparecerá, gestionarla de una manera poderosa, no quedarnos con la envidia y atrevernos a dar el paso a convertirla en admiración de nuestros posibles competidores. Acuérdate que esto es una comilla porque la única competencia es con nosotros mismos, la verdaderamente valiosa. Pero para dejar de torturarnos y perder el tiempo en la envidia con respecto a las otras personas, para enfocarnos en nosotros y generar el asunto de la admiración como un punto potencializador para, para alcanzar las metas. Revisar el proceso del otro, en lugar de quedarme atorado en mi envidia, revisar cuál es el proceso de creación del otro y seguir esos pasos en cuanto los acomode y a mí me provoquen los mismos resultados o resultados que yo esté buscando. Y la cápsula de hoy se va a estar compactada con dos capitulitos en realidad del libro original. Dice la envidia y los rajadores, diría este capítulo del texto original. Los rajadores van a ser como los traidores o los que tiran mala vibra, un poco los envidiosos. También es que la envidia y los envidiosos sería lo mismo. Pero la envidia sería, estos rajadores, insisto, pues sí son los traicioneros, los que están ahí un poco esperando, cazando a ver cuál es nuestra falla para volcarse sobre nosotros. Recuerda que estos pueden estar muy cerca de casa, no necesariamente están afuera, incluso pueden estar dentro de casa, puede ser muy doloroso, pero ahí están. Te recomiendo que veas las cápsulas que están guardadas también aquí en Master Vidal de la maestra Virginia Blanes que se llaman Amar sin dolor, para que revisemos estos enemigos. Y también la otra, una línea que va muy hermanada con esta, muy paralela, sobre las reflexiones de El Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho, donde ahí también nos habla que estos posibles rajadores, estos posibles traidores, están dentro de nosotros mismos, en nuestras propias voces, están las situaciones que nos boicotean, que nos detienen, literal, pues que nos jalan para no permitir ir hacia arriba. Cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconocerás por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Eso es del escritor Jonathan Swift. Te difaman, te ponen zancadillas, te lanzan todo tipo de piedras en el camino. Eso te pasa por ser muy bueno. Cuanto más te acerques a la grandeza, más vas a ser objeto de la calumnia, de la mentira. Los necios se conjurarán contra ti, te temerán por muchas razones y no perderán la oportunidad de sabotearte. Has de estar preparado para ello y recuerda, cuando la gente habla a tus espaldas es porque tú vas adelante de ellos. Así que sé un maestro y que se jodan entre ellos o que se jodan al resto de los que lo permitan. Cuando sintonizas con la frecuencia ganadora, te conviertes en un estudiante de por vida de los principios de la psicología del éxito y te diviertes, esto es muy importante, integrándolos en tu día a día. Eso solo de practicarlo va a ocurrir. Ni siquiera tendría que ser una preocupación. Por ejemplo, salir a trotar, básicamente voy, en mi caso que justo me parece a veces o tengo el prejuicio de que es aburrido, hoy mismo me sucedió, vengo bastante cansado, estaba bastante cansado de ayer, tuve una función de teatro y pensé en descansar, en no hacerlo hoy, y sin embargo la vez que me discipliné, quise sacudir estaba combinando un poco con pereza y cansancio, y me fue muy bien en el ejercicio que hice. Hay beneficios como mantener mis pulmones, como la irrigación sanguínea, como un montón de cosas
que no me preocupan y que sin embargo el hecho de activar en esta situación el trabajo físico las da por hecho, son ya casi regalos mientras van sucediendo. Entonces no te preocupes, te decía, de manera neurótica, esta sería una trampa de tu cabeza, revisar si estás haciendo, si estás siguiendo paso a paso, así con palabra por palabra, los textos de la psicología del éxito, lo que estamos aquí planteando. Éntrale, hazlo y hay montones de beneficios que van a ocurrir solo por ya estar en ese camino. Vas a destacar aunque no te lo propongas. Vas a conseguir cosas que la gente juzgará imposibles y lo mejor es que vas a disfrutar con ello. Desde ya entonces, dice una de las voces del juego de este libro, dice, entonces voy a devorar cada libro que encuentre, me voy a hacer una rata de bibliotecas de los textos de éxito. Y le contesta el coach, alto, ahí no te equivoques, has de ser selectivo, esto es muy importante. En el mundo hay mucha más información de la que tú puedes asimilar. Recuerda lo que dijimos sobre el conocimiento en las claves de poder y lo de la inteligencia integral en las cápsulas del juego de la vida. Hay conocimientos más vitales que otros. También lo cité yo con un bellísimo ensayo, ya muy viejillo el ensayo del maestro Fernando Sabater, que se llama Nada vale lo mismo. Hay conocimientos más vitales que otros. Tu trabajo, pon mucha atención en esto, el trabajo y el ejercicio, en tanto sigamos las cápsulas de la psicología del éxito, el trabajo no es tanto aprender como desaprender. ¿Lo entiendes? ¿Lo captas? No es tanto absorber conocimientos como descartar los conocimientos que no necesitamos y seleccionar las escasas joyas que de verdad pueden cambiarnos la vida. No vas a, te lo agradecería mucho, pues, si de pronto estas cápsulas las ves y las ves y las ves y las ves, si no las aplicas en tu vida, si no reflexionas la información de las cápsulas y las aplicas y sobre eso ves tus resultados, entonces no va a funcionar. Saber decir no a un conocimiento que no te sirve es tan importante como decir sí a uno que sí te sirve. A fin de cuentas, en tu cabeza no cabe todo, ¿ok? El siguiente capítulo que va integrado ahorita en nuestra cápsula se llama El conocimiento ocupa lugar. La excelencia está en lo que no sobra. Es decir, la excelencia está en lo que no está excedido. Diría también mi amado maestro de teatro, de lo bueno poco usaba eso. Lo breve es bueno y si es doblemente breve es mejor. En una época en la que la información era un bien escaso, un tiempo en el que si leías un libro era porque probablemente un abnegado monje se había pegado el trabajo de copiarlo a mano, letra a letra, en algún roído y avejentado pergamino, en esos tiempos no existía esta maravillosa función de copiar y pegar que nos permite reproducir un libro tantas veces como queramos en milésimas de segundo. Bueno, es clarísimo. Era en ese momento prácticamente imposible colmar tu cerebro con la información enlatada que podía llegar a tus manos. En realidad, pues es cierto, ¿cuántos libros podrías en esos tiempos leer en tu vida como tal? Pues era mínimo. Cada vez que alguien se tomaba la molestia de transcribir un manuscrito, seguramente era porque cumplía unos mínimos de calidad, cosa que no ocurre en la actualidad. Es decir, había tan poco tiempo o se pagaba ese trabajo de copiar así de manera literal un texto para pasarlo a otro y que ese a su vez se reprodujera, etcétera, etcétera, que había que hacer una selección. No me da la vida para copiar, iba a decir un libro al día, imposible pues, pero si voy a poder copiar un libro al mes, no sé si lo estoy diciendo de manera correcta, a mano un libro al mes, voy a tener que elegir los 12 libros de entre no sé cuánta información. Eso no sucede actualmente. La capacidad de información que recibimos en las redes sociales, en el sistema, en la internet, es verdaderamente apabullante, es brutal. Casi ya ni siquiera nos da el asunto de la revisión y de la práctica para empezar a quitar, para empezar a decir esto queda y esto no va. Cosa que no ocurre en la actualidad. El día de hoy producimos mucha más información en una sola hora de la que tu pobre cerebro jamás será capaz de asimilar. Nuestro pobre cerebro. Y para colmo no hay estándar alguno de calidad, eso es cierto. O sea que el grano está mezclado con la paja. A mí me pasa mucho, bueno, pues este mismo proceso. Por eso trabajo, inventé el canal, pues, y estas cápsulas. Pretendo ayudarte a quitar un poco la paja, dejarte el grano
y que entonces también para ti sea mucho más sencillo y sea mucho más fácil. Te decía que en el caso de Máster Vidal, en los casos de las obras literarias, a mí me sorprende mucho cuando reviso y comparo con la gente que sube contenidos literarios, cómo hablan de una obra de cualquiera, enorme, de Los signos de rotación del maestro Octavio Paz, lo describen en 4, en 5 minutos, y digo, pero no es posible que, ¿qué dirán? ¿No? ¿Qué dirán? Pues es un libro de cartón muy interesante, tiene 300 hojas, y la fecha de nacimiento y de muerte del maestro Paz tratará sobre ensayos literarios, etcétera. Pero y consumir eso, pues porque son 5 minutos, y quedarme con la sensación de que ya conozco a Octavio Paz, de que ya conozco el libro de los signos en rotación, me parece casi escandalizante. Entonces, bueno, claro, em, tengo un par de cápsulas, me pasó con El Principito, por ejemplo, que la lectura del libro me llevaría como hora y media y la cápsula de presentación de esa lectura está cerca de las 2 horas y cuarto. Pues porque lo relacioné con un montón de cosas, le agregué un montón de información, expliqué a detalle muchas de las situaciones y aún así me faltó. Entonces, bueno, sobre eso va, que somos apabullados por la información y no hay una manera de seleccionarla. Ya está. Piensa que cada 2 días creamos la cantidad de información equivalente a toda la que había existido hasta el año 2003. Estos son abrumadores. Como el ritmo al que producimos información no ha dejado de crecer de forma exponencial, cuando tú leas estas líneas, cuando me escuches leer estas líneas, la cantidad de información producida será mucho mayor, siempre va a ir por delante de nosotros. Empiezas a vislumbrar hasta qué punto el enemigo no es la falta de conocimientos, sino la saturación de datos. Al día de hoy, para ser un ganador, no hay que ser entonces, no has de ser el mejor absorbiendo información, has de ser muy bueno librándote de la basura informativa. Vengo de pues una relación linda con una chica verdaderamente maravillosa, angelical, extraordinaria, con, pues como todos, seguramente con problemas en su psique, en su interioridad, en su neurosis, y es tal la información, yo creo que cooperé con eso, fue tal la información de la que su terapeuta, yo, ella misma, sus voces, sus amigas, etcétera, tal la información de la que se llenó para resolver sus problemas interiores como cualquiera de nosotros, que se paralizó, ¿no? El asunto fue de pronto, ya no funcionó, el disco duro se saturó con cosas relativamente sencillas, como confiar, como aceptar sus sentimientos, cómo compartirlos, cómo revisar qué cosas que me dan miedo son reales y cuáles están en mi imaginación. Ahora, atención, ahí me podría seguir y se empieza a complicar. El asunto es justo ese, no es necesario paralizarnos a partir de la información. Los actores nos pasa muchísimo eso, cuando el proceso de creación a veces es necesario, sin duda, pero hay muchas ocasiones en las que el actor llega con datos verdaderamente inútiles, que no son necesarios para el asunto escénico. De verdad, pues no son necesarios en tanto se saturan, en tanto hay tal información que la cabeza se hace de este tamaño y ya no se puede ni andar. Todo esto metafóricamente. Esta capacidad es crucial porque Internet no nos hace necesariamente más inteligentes. De hecho, nosotros, el coach, pero yo también me uno en este sentido, estamos convencidos de que Internet hace al listo y al tonto más tonto. No puedes aprender sin desaprender. Am, en los exámenes de situaciones artísticas, por ejemplo, uno de los elementos con los que los maestros juzgan es que ellos prefieren a un chico que vaya a estudiar teatro, por ejemplo, prefieren a un chico que no sepa nada a uno que ya haya hecho cosas. Porque el que ya hizo cosas, si esas cosas no le gustan al maestro, si no están bien hechas, hay que quitarlas entonces y agregar las cosas nuevas. Estas paredes que tienes aquí detrás de mí, creo que no sé si se alcance a notar, ya lo revisaré. Esta justo a mi costado, esta mano, fue mucho más fácil porque venía de un color suave y esta que está aquí venía de un color rojo. Esta llevó 3 manos y aquella solo una. Aquí tuvo que haber pasado un proceso de deslavado, digamos, de lavado, de limpiar, de quitar.
En aquella se pudo aplicar de manera directa. Ese es un ejemplo de lo que hay que aprender o desaprender. Ok, creo que está claro. Este trabajo apunta, estas cápsulas apuntan a que la principal razón por la que a la gente mayor le cuesta aprender cosas nuevas es porque su cerebro se ha llenado de viejos conocimientos. Entonces, ese es uno de los puntos importantes, que no es tanto como mi madre, que tiene 75 años, poco a poco se va metiendo en el manejo del iPad, por ejemplo, o de su celular, sino quitarse todavía ella lo ve así, quitarse el asunto de cómo es que tantas cosas ahora aparecen en un teléfono. De hecho, ella sigue con el teléfono este fijo, eh, recibe una llamada cada 15 días y es bien chistoso porque en ese teléfono fijo solo le llama a la gente de su edad. Ya la gente joven no le marca ese teléfono fijo, le marca su celular, que el punto es ese. Entonces no le permite a ella entrar en conocimiento pleno de estos aparatejos porque ella trae la idea de que esto es un teléfono y a los teléfonos no se les puede, aunque esté ahí, agregar tantas cosas. Digo, no es tan absurdo el asunto, pero si ella de pronto se liberara y partiera de cero, comillas, sería mucho más sencillo. Para este científico, el proceso de nosotros, la diferencia entre un cerebro joven y otro viejo es similar a la que existe entre un papel en blanco y una página de periódico. La cuestión, comenta el doctor Cien, no es lo bien y oscuro que escriba la pluma, sino que el periódico ya tiene su propio espacio escrito. Ese es el asunto. Imagina lo fácil que es escribir algo en una nota, en un papel, en un cuaderno en blanco, que poner un mensaje en el periódico. Tendríamos que resaltarlo porque ya tiene una base puesta. La cuestión ya está. Moraleja, cuando has superado cierta edad, lo importante deja de ser la cantidad y pasa a ser la calidad de la información. ¿Por qué? Porque en ese sentido menos es más. Aprender no es tanto adquirir nuevos conocimientos como limpiar nuestra mente de basura informativa. Solo así podrás obtener el espacio que necesitas, espacio limpio para que finalmente, para que finalmente se pueda llenar de conocimientos que trabajen para ti y no en contra nuestra. Hace relativamente poco, bueno, sí, ya un par, 3 años quizá, volví a tomar clases de natación. Yo aprendí a nadar bueno, primero con mi papá y después todavía joven en clases, entonces relativamente sé nadar con técnica, pues. Y el gran elemento de la técnica a la hora de nadar es encontrar cómo con la técnica se nada más rápido y de manera más ligera. Te cansas menos que estar tirando los manotazos que aparentemente no son importantes o parecería que no afectan, pero después de 10 vueltas a la alberca, esos manotazos, ese manotazo de estarle pegando al agua contra una mano que entra y se desliza entre el agua, hace una diferencia enorme. Entonces, en velocidad y en descanso, ese es el proceso, cómo elimino según lo que yo ya sé y que nada más se hace así y lo cambio por otro proceso mucho más técnico, mucho más potenciador. Vacía tu copa para que pueda ser llenada. Quédate sin nada para ganar la totalidad. Empiezas a darte cuenta de hasta qué punto te está saboteando esa sobrecarga informativa, nuestros prejuicios, nuestras ideas, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuál es la mejor forma de crear esclavos indolentes? Saturar a la gente de información dispersa e inconexa, que no tiene relación. Te habrá pasado, pues, yo lo pongo en las mujeres, pero también o sea, me ha tocado aplicarlo para mí. Si tuviera un compromiso, una fiesta que hay que ir, o una cita a la que hay que ir más o menos arreglado, tengo problemas por decidirme qué me pongo. Mientras más ropa tenga, mayor es el problema. Mientras tenga 3 o 5 o 10 pantalones, más difícil va a ser cuál escojo. Cuando tengo dos, relativamente sencillo, porque está uno bueno y otro feo. Ya sé cuál me voy a poner. No se trata necesariamente de ese proceso. Algunos de estas cosas que aprendí en el coacheo es bien interesante porque hay algunos coaches súper valiosos, súper en niveles importantísimos, que tienen quien les determina la ropa. Por ejemplo, a ciegas confían en su esposa o en sus asistentes. Entonces les dicen, mañana tenemos conferencia con empresarios en Cancún o mañana vas a visitar una escuela de un barrio pobre. Y entonces ellos ceden la vestimenta al diseñador, porque ese tiempo que el coach podría estar revisando su closet
se lo ahorra preparando su material. Entonces yo, si fuera mi caso, me encargo de preparar mi material, me encargo de que mi conferencia, mi charla sea verdaderamente poderosa y me pongo lo que alguien se encargó. Entonces él ya sabe que si voy a ir a este lugar fino, bueno, pues iré con zapatos, etcétera. Si voy a otro lugar, voy muy limpio, pero voy de manera más sencilla para no causar esta lejanía, lo que sea. Pero a ese grado de potencializar los objetivos. Ok, porque todo el punto está que mientras más información tengamos, más complicado y más retrasado van a ser nuestras acciones. Dinos si te ha pasado esto. Te tiras un día entero en las redes sociales o surfeando en el internet y cuando te quieres dar cuenta han pasado varias horas. Te sientes vacío, sin norte y lo que es peor, sin ganas de nada. Sin duda. ¿Sabes por qué? El exceso de información produce apatía, produce quietud. Como nos advierte el doctor Reed Mercer Schwartztart, demasiada información descontextualizada, es decir, que no está en relación con otra situación, nos hace más indiferentes a todo. La razón es que es imposible permanecer cuerdo, literal, y a la vez que nos importen tantas cosas con las que somos bombardeados constantemente. Ayer solo como ejercicio, pero fue muy bonito, hay en internet, pues sí, francamente como para perder un poco el tiempo, solo lo hice como reto, hay unas charlas de matemáticos, creo que son en la UNAM, hay una especie de, pues sí, un curso, un taller de matemáticos. Me sorprende porque me llamó la atención por los personajes, yo esperaba ver puro viejito, y no, hay gente de 30 años, algunos hasta con tonos así como de barrio, que está bien bonito, hablando de situaciones matemáticas que al tercer elemento yo ya no comprendía absolutamente nada, pues. Pero era interesante en ese sentido revisar ese proceso. Solo lo hice 4 minutos y me cambié. No, no pretendo ni siquiera de manera mínima ahora decir, güey, como me dolió el orgullo y como no entiendo de matemáticas, ahora me voy a enfocar un rato en matemáticas. No tiene sentido con respecto a lo que quiero conseguir en la vida. Así que a partir de ahora empieza a defenderte de la sobrecarga informativa. Deja de concebirte como un saco sin fondo al que hay que llenar y empieza a ver tu cerebro como esa roca de la que hay que extraer la mejor escultura, esa pieza de mármol que estamos tallando para quitarle lo que sobra. ¿Cómo? Pregunta uno de los personajes, quitando lo que sobra, siguiendo la idea de Miguel Ángel, el genio renacentista. La escultura ya está dentro del bloque de piedra, tú solo has de quitar lo que sobra. Esa idea es muy bonita. Así que la próxima vez que dejes tu vida a la deriva de ese muro social o de ese navegador, de esta situación de internet, pregúntate, ¿va esta noticia, esto que estoy viendo, va a ayudarme a caminar en la dirección que deseo y a convertirme en la clase de persona que quiero llegar a ser? Entonces, matemáticos, fue muy divertido verlos, 5 minutos, me aligeré un poquito, vámonos, me regreso a mi sendero. Deja de añadir y empieza a quitar. Basta de complicarte la vida, comienza a simplificarla. Recuerda, la clave del aprendizaje reside en el desaprendizaje, en lo que tengo que quitar. La pregunta muy sencilla con este ángel que me acompañó durante un año, de un año para acá en mi vida era muy sencilla. ¿Me quieres? ¿Te hace bien que te quiera yo a ti? Vámonos. Todo lo demás, toda la demás puta información es un bloque neurótico que no nos permitió movernos. Libérate de lo que sobra. Pregúntate lo que importa de verdad y vacíate de todo lo demás. Practica esta limpieza cada cierto tiempo, es decir, yo creo que todo el tiempo, pero tampoco hay que estar neuróticos y ahora estar revisando esto está bien, esto está mal. No, no, como un ejercicio. Y sí, cada determinado tiempo una situación de como cuando haces limpieza completa en tu casa, ¿no? Digo, se barre, se trapea, se sacude, lo que tú quieras hacer, pero hay un día, tal vez, no sé, depende de donde vivas, lo que suceda, que dices, va todo, pues, y entonces se levanta, se revisa, se sacan cosas, etcétera, etcétera. Practica esta limpieza cada cierto tiempo y comprobarás que es mucho más fácil quererte. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la cápsula número 30 de la psicología del éxito. Soy Marco Vidal, estoy para servirte. Déjame tus comentarios sobre lo que sea. Bueno, claro. Bueno, incluso si quieres de matemáticas, venga, venga los comentarios de matemáticas. Y esto es Master Vidal en YouTube. Gracias.